Ageo, parte 4, la evidencia profética de la Biblia. Así se titula el mensaje de hoy. Y me gustaría que por favor vayan conmigo a Ageo, que es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Ageo capítulo 2, versículo 20. Y antes de que nosotros estemos hondando hoy en el libro de Ageo, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos decir que la Biblia realmente es la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que nosotros los cristianos nos podamos atrever a decir que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué tiene que ser estrictamente la Biblia? ¿Por qué no el Corán? ¿Por qué no el libro de los muertos del antiguo Egipto? ¿Por qué no el libro del Mormón? ¿Por qué no el Popol Vuh? ¿Por qué la Biblia tiene que ser el libro sagrado? ¿Por qué la Biblia? En estas palabras, el rabí Shumuley decía lo siguiente. Él dijo esto: estoy por completo en desacuerdo en contra de cualquier religión que diga que una fe es superior a otra. No veo cómo eso es de alguna manera diferente al racismo espiritual. Es una manera de decir que estamos más cerca de Dios que usted, y eso es lo que nos conduce al odio. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos decir que la Biblia es la palabra de Dios? E inclusive, ¿qué le diría usted a una persona si alguien le pregunta, ¿cómo ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuál es el argumento para poder defender el hecho de que la Biblia es el libro realmente que es inspirado por Dios? ¿Qué evidencia le pondrías para decirle que realmente en la Biblia podemos descansar? ¿Qué le dirías? Esto que voy a leer, hermanos, lo dice el Corán, y quiero leer textualmente el Corán. Miren lo que dice: y por haber dicho, nosotros matamos al Mesías, hijo de María, enviado de Dios, pero en realidad no lo mataron ni lo crucificaron, aunque eso fue lo que les pareció. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues la verdadera certeza es que no lo mataron. ¿Sabían ustedes que el Corán, que es el libro sagrado del Islam, y la palabra Corán significa repetición, ¿sabían ustedes que el Corán niega la muerte y la crucifixión de Jesucristo? ¿Qué argumento darías tú para poder decir que es la Biblia la que tiene la razón y no el Corán? ¿Qué argumento darías tú? ¿Qué podrías decir para poder decirle a alguien, es la Biblia y no es el Corán? Porque si usted hablara con un musulmán le diría, yo creo en el Corán y creo que el Corán es la palabra de Dios. Y tal vez tú como cristiano dirías, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces encontramos en los libros que el ser humano considera sagrados, encontramos que a veces hay declaraciones que están totalmente en contra una de la otra. ¿Qué podrías decirle a una persona, a un musulmán? ¿Cómo podrías demostrarle que es la Biblia la palabra de Dios y que el Corán no lo es? Y esta precisamente era la observación que hacía este rabino que les mencionaba hace un momento. Él decía que estaba en totalmente desacuerdo si alguien se atrevía a decir que una religión era mejor que otra. ¿Cómo podríamos decir que la Biblia es mejor que el Corán? Decía este rabí. Decía, no veo distinto, no veo que sea distinto a que esto sea racismo religioso, es decir, despreciar una religión con respecto a otra. Sin embargo, tengo dos objeciones para este rabí y digo lo siguiente: ¿y qué pasa si realmente una religión tiene la verdad?
¿Sería válido entonces decir que tienen la verdad? Por supuesto que sí. Esta declaración del rabí solo es válida si viviéramos bajo un relativismo en donde todas las religiones tienen cierta verdad, pero ninguna religión tuviera totalmente la verdad. Pero si alguien tuviera realmente la verdad, estaría en todo su derecho de decir que esta es la verdad. Y en segundo lugar, noten ustedes que hay una aparente declaración en la de este hombre de tolerancia, en el sentido de decir de que deberíamos ser tolerantes ante lo que digan todos los libros sagrados del mundo y ser tolerantes ante lo que dijeran todas las religiones del mundo. Pero en el fondo, este pensamiento tampoco es tolerante con aquellos que piensen que tienen la verdad. Porque una declaración de este tipo, como la que hace este rabino, está en el fondo enseñando el relativismo, está en el fondo enseñando que no hay verdades absolutas. Y entonces él declara: estoy en total desacuerdo en aquella persona que piense que no hay verdad, que piense que las verdades son relativas. Y aquella persona que crea que hay una verdad absoluta, estoy en totalmente desacuerdo en contra de él. Entonces, en el fondo, estas personas son igual de intolerantes a la par de aquella persona que crea que posee solo la verdad. El Corán dice que Jesucristo no murió en la cruz, y encontramos en la Biblia que Jesús muere en la cruz. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando encontramos una declaración de estas? Y es muy sencillo: debemos observar qué nos enseña la historia. Y antes de empezar con lo que estoy hablando del libro de Ageo, quiero decirles que la Biblia es el único libro en el que podemos encontrar respaldo histórico y arqueológico en las declaraciones que hace. En primer lugar, quiero que miren la primera declaración de Flavio Josefo. Flavio Josefo nació 5 años después de Jesús. Y refiriéndose acerca del Señor Jesucristo, Flavio Josefo dice lo siguiente: en ese tiempo, un sabio llamado Jesús, y su conducta fue buena, y fue conocido por virtuoso. Muchas personas de entre los judíos y otras naciones se convirtieron en sus discípulos, y Pilatos lo condenó a morir, ¿qué? Crucificado. Flavio Josefo era judío y no creía en Jesús. No era cristiano como para que tuviera algún compromiso en creer acerca del relato de la crucifixión. Y sin embargo, él, como el mayor historiador judío del siglo I, en su libro Antigüedades de los Judíos, Flavio dice: a Jesús, Flavio Josefo lo condenó a morir crucificado. Así que aquí tenemos una prueba extrabíblica judía de que Jesús fue realmente crucificado. En segundo lugar, podemos mencionar el Talmud. El Talmud es un libro sagrado de los judíos que se escribió desde el siglo I hasta el siglo V después de Cristo. En el tiempo de Jesús se comenzó a redactar el Talmud y se terminó de escribir hasta el siglo V. Y qué interesante que el Talmud diga lo siguiente: en la víspera de la Pascua, Yeshua, que así le dicen a Jesús en hebreo, Yeshua fue colgado. Vean, no hay nadie más interesante en negar la muerte de Jesús que los judíos. ¿Y saben por qué razón? Porque a los judíos es a quien se le ha atribuido la muerte del Señor Jesucristo. Y eso ha provocado mucho antisemitismo en la historia. Así que si el relato de la crucifixión de Cristo hubiese sido un relato ficticio, nunca el Talmud hubiera reconocido que Jesús fue colgado en un madero en una tarde de Pascua. En tercer lugar, tenemos el grafiti de Alexámenos, que es un grafiti que se encontró en uno de los recintos del emperador Domiciano. ¿Han leído ustedes alguna vez en Apocalipsis que el apóstol Juan dice: yo estaba en la isla de Patmos por causa del evangelio del Señor Jesucristo? El emperador romano
que envió a personas a Patmos, históricamente hablando, fue el emperador Dominiciano. Y Dominiciano gobernó desde el 85 después de Cristo hasta el 95 después de Cristo. En uno de los recintos del emperador Domiciano se encontró este grafiti que una persona dibujó burlándose de un cristiano. ¿Cómo se llamaba ese cristiano? Alexámenos. Y aquí podemos encontrar ese dibujo que se encontró en esa pared del recinto del emperador Domiciano, a un hombre crucificado con cara de burro. Y en griego hay una inscripción que dice Alexámenos sebete theon, que significa en griego Alexámenos adora a su Dios. Qué interesante que esta persona que no era cristiana, que odiaba el cristianismo, nos dejó una de las evidencias arqueológicas más poderosas que podemos encontrar hoy en día acerca de lo siguiente. En primer lugar, él en el siglo I nos dejó claro que aún para los romanos y para los enemigos del cristianismo estaba más que claro que Cristo Jesús había sido crucificado. Y en segundo lugar, nos dejó muy en claro que en el siglo I los cristianos adoraban a Jesús. Amén. Entonces yo pienso que si él hubiera sabido a lo que iba a llegar su dibujo, jamás lo hubiera hecho. Y para finalizar, como última evidencia, quiero mencionar las palabras de uno de los mayores críticos del cristianismo del siglo II, Luciano, que refiriéndose a los cristianos dijo: esas criaturas mal orientadas, así llamaba a los cristianos, esas criaturas mal orientadas veneran al filósofo crucificado. Así que por todo lado que le busquemos, tenemos evidencia histórica, judía, romana, cristiana y evidencia arqueológica de que la crucifixión de Cristo fue un hecho histórico y que no debemos tener duda alguna de eso. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos decir que la Biblia es la verdad y que no lo es el Corán. Y no es ningún tipo de racismo religioso, simplemente es que cuando nosotros observamos la evidencia histórica y arqueológica de la Biblia, podemos concluir de manera certera de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Podemos decirlo con toda libertad. Ahora, vamos a hablar hoy de la evidencia profética y quisiera que en el libro de Ageo leamos el versículo 20 en adelante. Ageo capítulo 2, versículo 20 en adelante. Dice la Biblia así en Ageo. Dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo a los caballos sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En estas profecías que encontramos en el libro de Ageo, hay dos declaraciones maravillosas, hermanos y hermanas. En estos 3 versículos encontramos que el profeta Ageo profetizó la primera venida de Cristo y también profetizó la segunda venida de Cristo. En primer lugar, él estaba profetizando la segunda venida de Cristo cuando él dice que Dios va a trastornar el trono de los reinos y va a destruir la fuerza de los reinos de las naciones. Ahorita, todos los gobiernos que hay en el mundo, no hay una sola nación, ni siquiera la nación de Israel, que podamos decir que está convertida a Dios.
Y escúchenme bien esto, antes de que Cristo venga, no va a haber ni una nación, ni una sola nación que se convierta toda a Jesús. Van a haber remanentes, personas que se van a convertir a Cristo. Algunas naciones van a ser más temerosas de Dios que otras, pero no va a haber una sola nación que alinee su gobierno a la palabra de Dios. Así que es una herejía total a aquellas personas que dicen: vamos a ganar Costa Rica entera para Cristo, porque no es bíblico. Vamos a ganar Colombia entera para Cristo, no es bíblico. Lo que tenemos que saber, hermanos, es que conforme se acerque la venida de Cristo, la Biblia profetiza que los tiempos en los que vivimos van a ser cada día más peligrosos. Y esto yo lo puedo ver de manera tan clara en el hecho de que hace 10 años yo salí del colegio y yo me pongo a ver que el colegio es tan distinto con las personas que hoy en día están en el colegio. Yo me pongo a ver que en el colegio en el que yo viví, en la generación que yo viví, habían algunos, uno que otro que andaba en sus andanzas, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar y lo comparo con los tiempos de hoy en día. ¿Qué cambio más radical en cuestión de 10 años? Realmente estamos viviendo unos tiempos que son peligrosos. Y la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, Él va a regir a las naciones con vara de hierro y Él va a reinar sobre todas las naciones. Esto es lo que está profetizando el libro de Ageo. Quiero pedirles que por favor vayan conmigo al libro de Apocalipsis en el capítulo 19 para que veamos. El apóstol Juan también profetizó acerca de esto. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Dice la Biblia así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto era lo que estaba anunciando el profeta Ageo. El profeta Ageo estaba diciendo, al igual que el apóstol Juan, que Cristo iba a venir a poner fin a la maldad de este mundo. ¿Y cómo anhelamos realmente que la maldad haya fin de la maldad? No sé si ustedes han logrado ver las noticias de hace poco, una persona cómo mató así a unas criaturitas, cómo hubo un crimen espantoso en el país hace poco. Y uno dice, Dios mío, cuánta maldad en este mundo, cuánta deslealtad, donde vemos que cada día hay menos temor por el matrimonio, hombres siendo infieles a sus esposas, mujeres siendo infieles a sus esposos, hijos contra padres, padres contra hijos, una nación contra otra nación. Y vemos que realmente el mundo está convulsionando. Vemos el aumento de las plagas, de las epidemias, las pandemias, las endemias, y vemos que esto tenía que ver con las profecías del Señor Jesucristo. Y el mundo clama, la naturaleza gime por el retorno del Señor Jesucristo. Pero ustedes saben algo, hermanos, hay personas que dudan en su corazón si realmente Cristo va a volver. Y yo no creo que haya un solo cristiano que por lo menos tenga unos 10 años de ser cristiano, que en alguna vez por lo menos haya dudado de Cristo o del retorno del Señor Jesucristo. A mí no me da vergüenza decir que en los 12 años que tengo de ser cristiano, en algún momento me he puesto a pensar, ¿será realmente? Yo por lo menos lo he llegado a pensar. La Madre Teresa de Calcuta, que vivió en la India
ayudando a los leprosos, ayudando a los enfermos. En una de las biografías de ella que escribió su mejor amiga, dice que hasta llegó a dudar de Jesús 3 veces. En 3 momentos de su vida llegó a decir: Dios no existe. Y yo no me atrevería a juzgarla, porque entre tanta miseria, entre tanto dolor, yo pienso que es humanamente comprensible que una persona llegue a pensar en esto. Pero miren qué poderoso lo que vamos a ver hoy, amados santos de Dios. Vamos a ver que la venida de Cristo proféticamente se calculó de manera matemática en la Biblia, y vamos a ver que eso nos permite tener total certeza de que Cristo va a venir por segunda vez. Y quiero que por favor vayan ustedes conmigo al libro de Daniel. El libro de Daniel. Y vamos a ver por un momento la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel en Daniel capítulo 9, versículo 20. Daniel capítulo 9, versículo 20. Y vamos a ver, escúchenme bien esto que les voy a decir, amados santos de Dios. La primera venida de Cristo, el profeta Daniel la profetizó matemáticamente hablando. Miren lo que dice Daniel capítulo 9, verso 20. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y yo quiero decirles algo con estos versos. Aquí vemos que el profeta Daniel rogaba por el perdón de sus pecados, oraba por su nación y oraba por Israel. Y escúchenme bien esto: no hay un profeta en el Antiguo Testamento que haya tenido una revelación más exacta del futuro de Israel que el profeta Daniel. Ni siquiera Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni nadie tuvo el peso de revelación que tuvo el profeta Daniel. Y la razón por la cual el profeta Daniel fue un hombre de Dios tan iluminado es porque él era un hombre consagrado a Dios. Y nunca esperes que Dios te revele las profundidades de la palabra de Dios si no te quieres consagrar a Dios. Nunca esperes que Dios te revele las profundidades del libro de Daniel, las profundidades del libro de Apocalipsis, los misterios que hay en el libro de Génesis, si no estás dispuesto a honrar a Dios y caminar en santidad. Tampoco nunca estés dispuesto o pretendas que Dios te va a revelar algo de la palabra de Dios si lo que ya sabes no lo pones en práctica. Si ya hay verdades del reino de Dios que tú conoces y no las vives y no las ejecutas en tu vida, no esperes que Dios venga y te ilumine con mayor revelación de la palabra de Dios. El versículo 21 dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, y se refiere al ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, y entiende pues la orden y entiende la visión. Desde el momento en que el profeta Daniel dispuso en su corazón orar y entender las profundidades de Dios, dice la Biblia que desde ese mismo momento Dios envió al ángel Gabriel para enseñarle las profundidades de la Biblia. Por eso, amados santos de Dios, si nosotros realmente queremos comprender la Biblia, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón.
A mí muchísimas personas a veces se me acercan y me dicen, es que yo leo y no entiendo nada. Y podría ser por muchas razones, pero yo quiero preguntarte, ¿cuánto amas tú a Jesús? ¿Cuánto anhelas el regreso del Señor Jesucristo? ¿Cuánto a la semana piensas en la persona de Cristo Jesús? ¿Cuánto a la semana dices, oh Dios, anhelo ver tu regreso? ¿Cuánto? Porque la Biblia dice que la razón por la cual Dios le reveló a Daniel todo lo que le reveló era porque él amaba a Dios con todo su corazón. Así que dice el siguiente versículo, el 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin a la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Escúchenme bien esto. El ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel que para la nación de Israel estaban determinadas 70 semanas. Ahora, 70 semanas, no estaba hablando el ángel de 70 semanas en el sentido de semanas de días, de 7 días, sino que la nación de Israel también tenía semanas de años. Para un israelita habían semanas de días y habían semanas de años. El ángel Gabriel estaba hablando acerca de 70 semanas de años. Y 70 semanas, 7 por 70 da 490 años. El ángel Gabriel le estaba revelando el futuro de la nación de Israel y le estaba diciendo, en otras palabras, 490 años están determinados para tu pueblo. Y miren lo que dice el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 70 semanas habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amados santos de Dios, escuchen esto. El ángel Gabriel le estaba diciendo al profeta Daniel lo siguiente: desde el momento en que se dé la orden para que los muros de Jerusalén sean restaurados, oigan, hasta que venga el Mesías, el santo de los santos, y se quite la vida al Mesías, habrán 69 semanas. ¿Qué quiere decir? 483 años. Quiere decir 483 años. Miren el siguiente esquema que quiero enseñarles. El siguiente, por favor. Desde el momento en que se declaró la orden para restaurar Jerusalén por el rey medo-persa Artajerjes II, que fue en el año 445, ahí fue dada la orden de restaurar los muros de Jerusalén. Ahora, cuando nosotros partimos de 483 años, que son las 69 semanas profetizadas por el profeta Daniel, no podemos contar años como nosotros los contamos, porque tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, el año de los judíos duraba 354 días, no era como nosotros. Y los judíos, cada 3, 6, 11, 14 y 19 años, los judíos agregaban el mes de Adar, que duraba 30 días. Así que tomando en consideración
que los años judíos duraban 354 días, y tomando que los judíos añadían cada cierto tiempo un mes bisiesto de 30 días, los 483 días, 483 años, desde el 445 antes de Cristo, caen exactamente en el año 30 después de Cristo, que fue el año en el que el Señor Jesús murió en la cruz. ¿Cómo puede justificar un ateo que la Biblia no es la palabra de Dios, si el profeta Daniel tuvo la exactitud para decir que desde que Jerjes dijera: permito que se reconstruya el templo en el 445, tenían que pasar 483 años judíos para que se quitara la vida del Mesías, y cae exactamente en el año 30 después de Cristo? ¿Cómo puede decir alguien que Dios no existe? Esto no lo encontramos en el Corán, no lo encontramos en el Ramayana, no lo encontramos en el Tripitaka ni en ningún otro libro sagrado. Amados santos de Dios, tenemos la palabra profética más segura, en la cual deberíamos estar atentos. ¿Cómo pudo el profeta Daniel saber algo tan exacto? Y después hay personas que se declaran agnósticas. En griego sin, noxis, conocimiento, agnóstico, sin conocimiento, o escéptico, que duda. Por Dios, solo se puede ser ateo, escéptico o agnóstico en la pura ignorancia de esta vida. Porque si nosotros profundizamos en la palabra de Dios, podemos ver la grandeza y la exactitud de Dios. Si Dios no existe, escúchenme bien esto, si Dios no existe, nadie puede saber el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios no existe y vivimos en un puro materialismo, nadie puede saber qué va a pasar en el futuro. Pero si Dios existe y hay un Dios que vive en los cielos y que es soberano, entonces hay un Dios que puede revelarnos lo que está por venir. Amén. Y así como podemos demostrar matemáticamente que los profetas anunciaron la primera venida de Cristo, yo creo en la segunda venida de Cristo, que está profetizada también por los apóstoles y los profetas. Cristo viene, hermanos, y tenemos que velar y tenemos que tener temor de Dios, porque la segunda venida de Cristo es inminente. El Señor viene porque viene. Y dice la Biblia que Él vendrá y dará a cada uno el pago de sus obras. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está el estilo de tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Dice la Biblia: velen para que cuando el Señor venga no les sorprenda como ladrón en la noche. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Qué tanta integridad hay en tu vida? ¿Cuánto estás guardando lo que está aquí escrito? No podemos seguir viviendo un estilo de vida como si Cristo nunca fuera a regresar. Hay muchos cristianos que están viviendo como si Cristo nunca fuese a regresar. Y sabes una cosa, la Biblia dice en los evangelios que aquel cristiano que no vele, y no me voy a meter ahorita en eso, pero la Biblia nos dice claramente que aquel cristiano que no vele, dice la palabra de Dios, que en el arrebatamiento se va a quedar. Así que yo oro con todo mi corazón como pastor de esta iglesia, que cuando el Señor Jesucristo regrese y Él venga en el arrebatamiento, ojalá no haya ni una sola persona en esta iglesia que se quede. Y si hay alguien que se llegue a quedar, no tiene excusa, porque en esta iglesia predicamos el temor de Dios. Y si no decides tener tu temor de Dios, y si no quieres guardarte para Dios, será cosa tuya. Pero en este lugar te predicamos el temor de Dios.
Y yo quiero motivarlos, hermanos. La vez pasada hablaba con Diego, mi amigo Diego. Yo estaba aquí a las 11 de la noche y él me empezó a hablar ahí de algunas cosas que está haciendo, cómo él se está ganando algunas personas para Cristo a través de las patinetas. Y me decía él, estoy sumamente feliz porque estoy ganando almas para Cristo. Y yo le dije a él, qué feo es ser cristiano y no hacer nada por Dios. Y me contestaba él y me decía, viví tantos años de esa manera, fui tantos años cristiano y no moví ni un solo dedo por las cosas de Dios. Hermanos, ustedes no tienen idea lo hermoso que se siente realmente hacer algo por Dios, ganar almas para Cristo. No sé si ustedes lo sabían, lo he estado mencionando estos días, pero mañana precisamente en este lugar a las 7 de la noche me voy a reunir con Marcelo y me voy a reunir con Kendall, porque ellos van a abrir un grupo en casa en el residencial donde vive Marcelo. Y estos muchachos tienen una fuerza, tienen un deseo por servir al Señor y por ganar almas. Y la vez pasada íbamos en el carro, yo los fui a dejar ahí donde viven ellos en Santana, y empezaban a decir, usted sabe que ganemos todas esas personas para Jesús, tendríamos que venir en microbús con todo ese montón de jóvenes. Qué deseo más hermoso de ganar almas para Cristo. Este es el sentimiento que tiene que haber en nosotros, de profundizar en la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios, de ganar almas para Cristo. Pero hay cristianos que están dormidos. Quiero que por favor vayan conmigo al Salmo 119 y termino con estas palabras. Salmo 119. Iglesia, yo quiero decirles lo siguiente. Salmo 119. Tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver a la Biblia. Yo quiero motivar a los matrimonios para que empiecen a leer la Biblia antes de dormir. Quiero motivar a los padres que tienen hijos pequeños, que les enseñen a los hijos a leer la Biblia y que antes de que ellos se vayan a dormir les lean la Biblia. Quiero motivar a los jóvenes a que vuelvan a la palabra de Dios, a que no pase un solo día en donde no la leas y no medites en ella. Tenemos que volver a la Biblia, hermanos. Tenemos que volver a ella. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 119 y termino con estas palabras. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Yo quiero decirte una cosa, el día que te dispongas a leer la Biblia de todo corazón, dice la Biblia, será bienaventurado tu camino. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Yo oro con todo mi corazón como pastor de esta iglesia, que todos ustedes que están escuchando este mensaje, con todo su corazón, busquen al Señor. Amados santos de Dios, volvámonos al Señor Jesús de nuevo. Busquémosle de todo corazón, amemos al Señor de todo corazón. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Volvamos al centro del Evangelio, que es amar al Señor Jesucristo. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados todos tus mandamientos. Tú encargaste que la Biblia sea muy guardada y que sea muy guardado todos tus mandamientos. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hay una gran cantidad de jóvenes hoy en este lugar. Dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Miren el versículo 25 lo que dice: abatida está hasta el polvo, abatida está hasta el polvo, está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 97: oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este salmo era el salmo de alguien que amaba con todo su corazón la palabra de Dios y meditaba de día y de noche en ella.